El presente resumen es acerca del libro del capitalismo y los historiadores por el autor Friedrich von Hayek. De manera introductoria, es un libro escrito por el economista von Hayek que contiene 7 capítulos que dan respuesta desde la historia hasta el origen del capitalismo en torno a la revolución industrial, de forma que se puedan interpretar los sucesos históricos que relacionan el capitalismo y la economía de mercado. Hayek realiza una interpretación crítica y reúne los ensayos de diferentes autores en este libro llamado El capitalismo y los historiadores. En el capítulo número 1, denominado como Historia y Política, me gustaría empezar con una frase del libro que dice, las experiencias del pasado son la base sobre la cual se construyen esencialmente nuestras opiniones acerca de si son deseables una u otra política. Básicamente lo que entendemos por esta parte es que han sido los historiadores los que han influido en la opinión pública de forma inmediata, ya que la historia de la sociedad, entorno económico, social, político, ha hecho que esa historia ha hecho que en la actualidad se tomen decisiones y por medio de los historiadores, que son las personas por las cuales nosotros nos hemos enterado de todos esos sucesos históricos, pues en general son los que nos han dado como esa influencia de la opinión sobre esos sucesos históricos. Pues básicamente es decir que los historiadores eh, son los que van a influir en las opiniones públicas debido pues a esos dogmas históricos y esas historias que han pasado a lo largo de la sociedad. También en el capítulo 1 menciona mucho el mito, perdón, inicia con el mito de primer orden. El mito de primer orden es que pues indica que las clases trabajadoras en general empeoraron cuando se introdujo el capitalismo, puesto que en este punto tenemos dos puntos de vista. La primera parte es que el capitalismo pues trajo muchas condiciones inhumanas para la clase trabajadora, como poca higiene, largas horas laborales, un desgaste físico y mental además. Pero también está la parte positiva donde dice que el capitalismo no solamente trajo pues estas malas condiciones para los trabajadores, sino que además trajo riquezas y acercó a la sociedad en su momento a una economía más abierta. Pues en general estas ideas van a ser refutadas y van a ser pues claramente son ideas que han sido difundidas por historiadores y a lo largo del libro pues nos vamos a dar cuenta que unas ideas han sido refutadas por otros historiadores pues por varios puntos de vista que ellos han tenido. Entonces también debemos mencionar algo importante y es que en el capítulo 1 también se menciona el incremento de la población, pues claramente porque se tenían nuevas posibilidades de trabajo. Para esta época hay que tener en cuenta que habían dos como cosas importantes para la sociedad, más que todo la clase trabajadora, y es por lo menos conservar su vida y acceder a las necesidades básicas o por lo menos tener o fundar una familia. Estas condiciones pues eran mediadas por el salario. Claramente la persona que tuviera un salario podía acceder a unas condiciones de vida básica y pues por ende a tener una familia pequeña o bueno, en general como se decidiera en ese momento. Entonces, personalmente considero si el capitalismo realmente era una oportunidad para estas clases obreras o simplemente la situación del contexto social en ese momento haría que la nueva introducción del capitalismo y las necesidades que necesitaba la sociedad en ese momento, pues se complementaran de forma que los trabajadores se sintieran bien yendo a trabajar a estos lugares para poder acceder a sus necesidades y además este trabajo para los dueños de las empresas considerara ganancias, considera mayor producción y demás. Entonces, aunque la clase trabajadora obtuvo, por decirlo así, un beneficio, también se puede decir que la clase trabajadora tuvo unas fuertes consecuencias, como lo mencioné anteriormente, no solo físicas, sino además mentales. En el capítulo número 2, que se dice el tratamiento del capitalismo por los historiadores, quiero iniciar con algo que me causó mucha relevancia y es que eh, resulta que las condiciones de higiene de la clase trabajadora no era muy, pues, o sea, sucedía en las industrias, pero no era tan notable en una gran industria como se esperaría, sino que estas condiciones eran más vistas
más observadas en aldeas remotas o en los medios rurales. Pues recordemos que en esta época la industria se movía de todas las formas posibles y era en las zonas rurales donde había más influencia de estas malas condiciones laborales. Eh, a pesar de que seguían las malas condiciones laborales para estas personas, se introdujo la maquinaria. La maquinaria se introdujo por respuesta al alto crecimiento de producción y que se debía tener en esos momentos. Entonces la maquinaria entra a, por decirlo así, reemplazar la mano de obra de las personas y las personas en esos momentos muchas quedan en desempleo, por ende no tienen un salario y claramente pues no pueden acceder a sus necesidades básicas. Entonces la introducción de la maquinaria, aunque para los industriales es algo positivo porque va a generar mayores producciones y más rápido en corto tiempo, para la clase trabajadora va a ser algo realmente que los va a afectar muchísimo. Es importante mencionar acá cómo, aunque la época, el contexto social en este momento es bastante fuerte, es importante mencionar cómo la literatura romántica intenta como idealizar la vida de los seres humanos y contando que el mejor bienestar de vida de los seres humanos es la agricultura y las actividades naturales, de forma que se puedan obtener pues modos saludables. También en el capítulo 2 podemos mencionar al autor Engels, que afirmó que las condiciones del trabajo empeoraron debido a la introducción de la maquinaria, puesto que todo nuevo avance trae consigo el desempleo y la pobreza. Claramente, como lo mencionaba, la maquinaria llegó a reemplazar la mano de obra para el objetivo de poder producir más y pues a bajo costo. Entonces, esto pues trajo claramente una afectación para la clase trabajadora. Además, referente al desarrollo industrial como tal, se puede decir y se puede mencionar acerca del tejido. El tejido en ese momento, aunque era de muy buena calidad, se producía a muy bajo costo y se podía vender a un mayor precio. Entonces, los dueños, los industriales, obtenían mayores ganancias y por ende, pues para estas personas su ganancia era buena, pero para los trabajadores que se quedaron sin trabajo por la introducción de maquinaria, pues simplemente no podía satisfacer sus necesidades básicas. Es para esta época que se puede interpretar como dos tipos de clases de trabajadores. Están los que no son o los que son poco calificados, que claramente sus salarios se mantuvieron muy bajos, para otros no existía. O también están los trabajadores que eran pues calificados y pues obviamente mejoraron su salario o tuvieron un incremento en el mismo. Y para autores como Wood, que indica que para esta época hubo un ascenso en el salario. Claramente hubo un ascenso para esos trabajadores calificados, pero para la mayoría de la clase trabajadora su salario disminuyó notablemente. Para el capítulo 2 tenemos el tratamiento del capitalismo por los historiadores y básicamente este capítulo es de gran controversia porque se tienen muchos puntos de vista y muchas observaciones con debido a lo que se mencionó en el capítulo 1. Entonces, básicamente mantener la calidad de vida era supuestamente la prioridad y no la cantidad de bienes consumidos. Se alude obviamente todo esto a la época industrial sumado pues a la desgracia de la clase trabajadora. Para Engels, él atribuye esta desgracia laboral debido a la introducción de la maquinaria, pero otros autores afirman que la maquinaria simplemente fue una consecuencia de ese desarrollo industrial. Entonces, como tal, no era culpa de la introducción de la maquinaria, sino de las decisiones de los industriales para poder generar pues mayores producciones. Eh, También menciona allí que allí en esa época existían los impuestos, que es la carga del Estado, una carga del Estado. Eh, Aunque en esta época los impuestos para las personas pobres eran omitidos, o incluso para las personas que tuvieran una casa con menos de 8 ventanas, porque en esta época se cobraba un impuesto por la cantidad de ventanas que tuvieras en la casa, eso significaba que de pronto la casa era muy grande y que tenía unas características económicas muy buenas
y para estas personas que tenían menos de 8 ventanas, pues eran omitidos del pago de impuestos. Sin embargo, el impuesto era pagado por muchísimas personas, muchos trabajadores, y claramente esto empeoraba la calidad de vida, puesto que la clase trabajadora no solamente necesitaba sacar de su salario para las condiciones básicas de vida, sino además para un salario para un impuesto. Entonces, el Estado y los industriales generaban mayores producciones, impuestos, generaban mayores ganancias para ellos y demás, pero, y todo esto obviamente relacionado al desarrollo del capitalismo industrial, pero para la clase trabajadora simplemente hasta el momento se tenían muy malas condiciones de vida, malas condiciones laborales, desempleo y mucha pobreza. En el capítulo 3, que dice los prejuicios anticapitalistas de los historiadores norteamericanos, tenemos o iniciamos con la primera idea de Anson, que dice que la revolución industrial y el capitalismo pudo haber sido más de lo que fue. Y es debido a dos situaciones en específico. Uno de ellos es la gran inmigración irlandesa y el segundo es la disminución de la mortalidad. Pues debido a que en esos momentos en la época había muchísimo trabajo allí, entonces llegaron a llegar muchos inmigrantes irlandeses, en este caso se menciona así en el libro, y estos inmigrantes pues claramente llegan a ocupar puestos laborales. Sin embargo, más adelante, como se ve en el último capítulo, la inmigración de los irlandeses viene acá a ocupar el puesto de los niños de la fábrica, que eso también es un contexto social que se va a hablar más adelante. La disminución de la mortalidad también se va a hablar y no quiere decir, o sea, en estos momentos en la época hubo un aumento de la población, pero no hace referencia a que el aumento de la población sea por la alta natalidad, sino que hace referencia a la disminución de la mortalidad, es decir, que existían muchísimas condiciones y bienestar de vida para que las personas no murieran. Anston es uno de los autores que va a criticar las ideas de Marx y la idea de Sombart. En cuanto a la idea de Marx, pues Marx es una de las personas que abrió a la sociedad un paso hacia la libertad con temas de injusticia, moralidad y demás, y al socialismo. Y en cuanto a Sombart, pues este tenía las mismas ideas de Marx, pero se atribuye más como a la justificación histórica que tenía sobre el nazismo y todos sabemos las repercusiones que tuvo la Segunda Guerra Mundial desde 1939 hasta 1945 y lo relaciona como algo eh, con una justificación que para Anston no está de acuerdo y simplemente pues lo refuta. También vamos a mencionar que en capítulo 3 hay autores como Beard y Myers que consideraban que todas esas propiedades o fortunas americanas que existían y que hasta el momento como la familia de los Rockefeller, que es una familia muy grande de Estados Unidos y muy millonaria, todo esto fue saqueado por los recursos naturales, fue un fraude, fue un robo y pues dejaron en segundo plano, primero a la agricultura porque pusieron por encima de la industria y segundo es desde allí que en Norteamérica se vienen como mostrando todas las clases, o sea, dividiendo la sociedad en clases sociales. Está el hamiltoniano y el jeffersoniano, que son dos corrientes que entran en controversia como la creación de la política débil o fuerte, entra en controversia mucho por la moralidad, por todos los temas de injusticia que hubieron en este momento, la esclavitud, los derechos de las mujeres y demás. Hamilton se considera a favor del capitalismo, mientras que Jefferson habla sobre el igualitarismo y ambas corrientes son basadas con hechos morales. En el capítulo número 5, perdón, en el capítulo número 4, los intelectuales europeos y el capitalismo, se menciona mucho a los intelectuales occidentales contemporáneos. Básicamente, los intelectuales no estaban de acuerdo con el capitalismo y lo tenían refutado por dos ideas principales. Una de ellas es que los instrumentos sociales son malos cuando amplían nuestras necesidades y las satisfacen una o una como el capitalismo. Básicamente es lo que se menciona acá el consumismo, lo que nos ha vendido el consumismo, la necesidad de adquirir algo que realmente no necesitamos. Y pues esto ha creado una producción masiva de ese bien o de ese producto.
Y como segundo, la degradación de los trabajadores, puesto que han sido tratados como instrumentos. Claramente en este momento, como el desarrollo industrial estaba en un auge y se necesitaba mucha mano laboral, por eso estas personas tenían horarios laborales demasiado extensos y trabajaban muchísimo. Todo esto conlleva un deterioro claramente de su físico y a un deterioro mental. Bueno, acá una pregunta. ¿Habrían sido mejores las condiciones sin el desarrollo capitalista? Es algo que entra mucho en controversia porque, como lo mencioné anteriormente, el capitalismo trajo beneficios y también trajo algunos impactos negativos para las clases trabajadoras. El autor se pregunta si los tiempos duros del capitalismo fue una característica de ese desarrollo capitalista o fue más bien consecuencia del rápido desarrollo industrial. Personalmente, si hasta el momento con este capítulo considero que ha sido una consecuencia del rápido desarrollo industrial y de todas las decisiones que se tomaron en la época que repercutieron en las clases trabajadoras, ya que eran las personas que en ese momento eran las más vulnerables. Los intelectuales, pues obviamente como por las ideas anteriores, tienen un rezago hacia el capitalismo debido pues a todas las condiciones morales que existían en ese momento y pues a toda la crueldad, miseria y demás que ellos afirman se obtuvo en esa época. En el capítulo número 5 se va a hablar el nivel de vida de los trabajadores en Inglaterra desde 1790 a 1830. Y un concepto o uno de los parámetros más importantes acá es el panorama demográfico que estaba en esa época. El panorama demográfico era el siguiente, y es que el aumento de la población, había un gran aumento de la población, ya se mencionó que era por la misma cantidad de trabajo que había, pero que este no iba a depender de la tasa de la natalidad, es decir, de las cantidades de nacimientos que hubieran en este momento, sino de la baja tasa de la mortalidad, lo que indicaba que para esta época las condiciones de vida eran bastante altas y el bienestar humano era bastante alto. Se menciona en el libro que desde 1780 la duración de vida aumentó y los pobres eran quienes hacían parte de la mayoría de la población. Es decir, que para este momento los pobres o la clase trabajadora más bajita era la que tenía mayor tasa de mortalidad, es decir, que sus condiciones eran tan buenas que no morían rápidamente. Pero era la clase alta quienes se beneficiaban de ese bienestar y con una frase de Haskell que dice, para el trabajador industrial, la vida era una larga enfermedad y la muerte el resultado del agotamiento físico. Esta frase mencionada en el libro me pareció súper interesante para indicar que el panorama demográfico en estos momentos, aunque era bastante alto, no podía induirse específicamente a la calidad de la vida, sino que habían otros parámetros que había que demostrar, como por ejemplo la inmigración. La migración también hacía que hubiera un aumento poblacional porque mucha gente llegaba a trabajar a estos lugares. Se menciona también que el aumento de la población trajo aumento de personas laborales debido a la inmigración, pero también trajo como consecuencia la disminución del salario. Habían muchas personas que querían trabajar, que querían ese puesto laboral y por ende la disminución del salario pues había una disminución del salario, entonces por ende las personas que ya trabajaban en estos lugares y demás iban a tener mm, iban a tener menos condiciones para poder acceder a esas condiciones básicas de vida que se necesitaban en ese momento. Para esta parte demográfica también hay que tener en cuenta los periodos que sucedieron en estos años. Uno de ellos pues es el periodo de la guerra, que claramente trae consecuencias graves, pero como tal trajo un nivel de empleo alto debido a que se tenía que producir armamento, comida, alimentación y muchos productos o materias que se necesitan para que la guerra pueda mantenerse, por decirlo así. En general, para periodos de guerra, todos los precios suben. Hay mucha dificultad en las importaciones. La escasez de las materias como la madera, la imposición de los impuestos y elevadas tasas de interés, pues causan que el bienestar de vida de los seres humanos, obviamente para estos momentos se reduce bastante, o sea, considerablemente. También tenemos el periodo de expansión económica que ocurre después de 1820. Recordemos que el periodo a estudiar está hasta el 1830.
Y después de 1820 es la época del patrón de oro. Patrón de oro se conoce como o es una reforma hacia los trabajadores, eh, una reforma del sistema fiscal donde los intereses pues bajan, había una mayor oferta de madera y de ladrillos, eh, hay un mayor materia prima, los alquileres de viviendas bajan. Por ende, se entiende que fue para esta época hubo un aumento en la calidad de vida, se esperaba que la escasez desapareciera y hubiera un mejoramiento de la calidad de vida en estas personas. Entonces, en 1790 y 1830 ocurren estos dos periodos de guerra y periodo de expansión económica, donde se divide desde lo más bajo hasta lo más alto y cómo se pudo mejorar la producción de las fábricas pues aumentó una proporción mayor de las personas, se benefició de esto como productores y consumidores. Se reconocen dos grupos dentro de la clase trabajadora. Esto ya lo mencionamos en el capítulo anterior, que son los trabajadores que no eran especializados, no cualificados, y los cuales pues por estas condiciones tenían menos acceso o un salario para el capítulo anterior, un salario bajo, pero bajo estas condiciones y el patrón de oro, ambas clases trabajadoras tenían buenas condiciones de vida. Entonces, por eso se considera que para el periodo de 1790 y 1830, el perfil demográfico era bastante alto por las condiciones del patrón de oro que habían en ese momento, que habrían mejorado el bienestar económico, los salarios y por ende, pues la calidad de vida de las personas. Para el capítulo número 6, que habla del aumento del nivel de vida en Inglaterra de 1800 a 1850, en este capítulo en especial se habla de las condiciones que elevaron ese nivel de vida para esa época en Inglaterra. Pues las condiciones de vida se iban a elevar claramente si había una mejor alimentación para las personas, si había mejor higiene para que las personas no tuvieran enfermedades o no accedieran a las enfermedades tan rápido y las mejores condiciones laborales. Todas estas condiciones anteriores no, obviamente, no son precursores o no son las que permiten medir como tal el bienestar de los seres humanos, pero sin embargo son mejoras importantes que sí van a condicionar el mejoramiento de vida de los seres humanos. El autor Hadwell consideró que otra condición positiva fueron las leyes en contra del trabajo infantil y la disminución de horas laborales. Para este momento salen reformas fiscales, las cuales, como se menciona el autor Hadwell, pues intentaban condicionar o poner unas leyes para que los industriales no tuvieran esas condiciones drásticas con la clase obrera, sino que hubiera una ley que rigiera las condiciones laborales de las personas. Eh, y pues la disminución de las horas laborales, el trabajo infantil es un punto muy importante que se menciona ya en el último capítulo. Hasta el momento se podría decir que estas dos alternativas eran eficientes, eran muy buenas y iban a tener un impacto positivo en la clase obrera, pero se espera, o como lo vemos en el siguiente capítulo, estas leyes no tienen el resultado que se espera en este momento. A pesar pues de esas condiciones beneficiosas que trajo la revolución industrial, no se puede olvidar que gracias a este suceso surgió el análisis y se hizo público estos sucesos. La historia de la revolución industrial, como se ha mencionado en el libro, pues tiene muchas controversias de si fue malo, si fue bueno, pero como tal, ahorita en la actualidad se conocen los dos puntos de vista y después de la revolución industrial hubo una revolución social debido pues a las injusticias que se provocaron en esta época y esto se conoce como la revolución social que trajo también la emancipación de la mujer. Esto también considera que la mujer después de estos sucesos se revoluciona, se hace escuchar con los diferentes, pues con esa época para poder ser hoy lo que somos las mujeres. Entonces, la revolución industrial de forma indirecta proporcionó una revolución social de forma que las personas fueran más conscientes de las cosas, fueran un poco, tuvieran como bases morales para poder realizar algún tipo de actividad
y con ello se realiza la emancipación de la mujer, ya que pues para esta época y pues hasta hace muy poco tiempo la mujer no tenía el mismo valor que se considera actualmente. Bueno, el capítulo número 7 habla del sistema de fábrica a principios del siglo XIX. Básicamente para mí este es el capítulo que más me impactó por los temas a tratar. El primero que habla se dice que el primer sistema de fábrica representó un aspecto muy importante en la revolución industrial y su posterior desarrollo. Esto se dará a conocer en el Comité de Sandler, donde claramente pues fueron demostrados todas las malas condiciones, la miseria, la pobreza, las crueldades y todo lo que trajeron la repercusión del trabajo laboral en los niños que trabajaban en estas fábricas industriales. Eh, este es importante y lo voy a mencionar con esta frase del autor Haskell que dice, el trabajo en las fábricas es sumamente inadecuado para los niños. Sin embargo, sí claramente es inadecuado, pero digamos si uno lo piensa con cómo se interpreta en el capítulo, básicamente los niños trabajaban porque las familias de esa época no tenían las condiciones necesarias para poder subsistir. Entonces necesitaban que el niño pudiera trabajar o la mayoría de las personas integrantes de la familia trabajaran para que hubiera una mayor porción de salario y de forma pues todos pudieran acceder a las necesidades básicas de vida. Con base a la degradación moral que menciona el autor Haskell, el primero de ellos dice los salarios altos hacían que las personas llevaran una vida desorganizada. Entonces, básicamente en esta época era controlada por ese rezaigo a que si las personas tenían un mejor salario iban a tener una vida desorganizada, iban a ser más alcohólicos, iban a de pronto ir a drogas, bueno, a tener una vida desorganizada y pues esto no era conveniente para el sistema en este momento. Lo segundo es que el flujo de inmigrantes que venía de afuera, los inmigrantes irlandeses en especial, pues venían a ocupar esos espacios laborales de los niños. Entonces, los niños quedaban sin empleo, llegaban estos inmigrantes a ocupar, pero no el problema no era que el niño quedara sin empleo, sino que el niño ya no iba a llevar esa porción de salario con la cual la familia contaba y por ende muchas familias muchas familias que en ese momento mandaban a sus niños a trabajar a estos lugares, pues tuvieron unas malas condiciones de vida y no podían acceder a pues, las condiciones básicas que se necesitaban en este momento. Entonces, básicamente, pues los niños fueron abandonados laboralmente, se puede decir así, fueron abandonados laboralmente y sus familias pues obviamente tuvieron un descenso en el salario y esto se conoce como el primer sistema industrial que venía ya con una deformación como tal. Recordemos que en el capítulo número 6 se hablaba de las reformas o esas leyes esas leyes que pedían no a la vida laboral infantil. Sin embargo, no era tan positivo porque las personas necesitaban que los niños trabajaran más que todo en el contexto social que se venía viviendo en esta época. Entonces, por eso las leyes que se mencionan en el capítulo 6 no eran tan positivas o no iban a tener ese impacto en ese momento tan positivo. Aparte de lo mencionado anteriormente, de que este sistema industrial ya venía como dejando al lado los niños, y no solo los niños, sino las familias de esa época, también se dice que esta reforma venía, este sistema industrial venía también con una deformación dentro de las fábricas, y que esto era producto de los mismos trabajadores, entre ellos mismos, que los dueños no eran conscientes o no estaban al tanto de la situación que sucedía entre los mismos trabajadores. En el Comité de Lores, que también es uno de los que menciona el capítulo, dice que dentro de esta comisión se expone la declaración de algunos médicos y es relevante, es importante pensar que en esta declaración los médicos indicaban que las condiciones de salud de un niño que trabajaba en una fábrica industrial era normal a la de un niño que no trabajaba en una fábrica industrial y que pues para ambos tipos de niño tenían una buena calidad de salud y por ende pues de su vida.
Sin embargo, pues las clases altas en ese momento apoyaban a que no hubiera un trabajo infantil, pero como se mencionaba, se olvidaba eso, se olvidaba como tal el contexto social del por qué los niños accedían a laboral en estos espacios. En esta época también se tenía en cuenta que las personas estaban muy arraigadas al dinero. Como se mencionaba anteriormente en el capítulo 6, también salían leyes que podían beneficiar a los trabajadores en el sentido de que ya no tenían que laborar las mismas horas que estaban laborando. Sin embargo, las personas en esta época, por la necesidad de subsistir, si entraban a una fábrica donde les trabajaban las 8 horas y les pagaban un poco, pero veían otra fábrica que podían ganar más, así tuvieran que trabajar las necesidades que ellos consideraran, abandonaban su puesto de 8 horas para irse a la empresa, a la industria que más les pagaba. Entonces, en esta época en general, no importaba qué leyes regían, si había condiciones de vida, si había vida laboral para niños, si las condiciones laborales de horario serían reducir y demás, las personas no importaban, no les importaba, simplemente querían trabajar y obtener un salario que les permitiera subsistir en esta época. Entonces, básicamente este capítulo se cierra con un contexto social muy impactante porque a pesar de que se venía trabajando en leyes y en condiciones y en un sistema industrial eh, que pudiera mejorar las condiciones de estos trabajadores, podemos decir que este sistema industrial en este momento había olvidado como tal las familias, los niños y las condiciones de vida que estaban en esta época. Em, pues ya que las personas querían trabajar más para poder tener un mejor salario y asimismo una mejor condición de vida. Hasta acá termina el capítulo número 7 y como tal el libro. Personalmente y mi reflexión contra ello es que no importa desde donde se mire el capitalismo, desde donde se mire la revolución industrial y demás, hoy en la actualidad sabemos y tenemos en cuenta las repercusiones tanto positivas como negativas que hubieron y cómo como la historia difundó en lo que ahora es el mundo entero como tal, en su economía, en su política y en su sociedad. Eh, por último, me parece interesante cómo a pesar de que en esa época se intentaron regir leyes que condicionaran mejores condiciones de vida para la vida laboral, había un aspecto muy importante y era el contexto social que se olvidó por completo, que era mejor desde la raíz poder mitigar ese contexto social, poder como satisfacer esas necesidades y pues probablemente si se hubiera mitigado desde la raíz no hubieran sucedido todos los sucesos que se hubieron. Claramente el capitalismo y la industria fue un boom para el mercado, para la economía del mundo y por eso también, a pesar de que se hubieron muchas condiciones positivas y negativas de ese momento, también trajo una revolución social como la emancipación de las mujeres.